Buenos días de nuevo a todos. Agradezco sinceramente la asistencia a esta jornada, que con mi intervención llega ya a su recta final. Quiero agradecer el esfuerzo realizado por todo el personal de Tecnivial para que esta jornada se haya desarrollado con lo que yo creo bastante éxito. Me han pedido que hable un poco sobre los materiales empleados en las pantallas y cartelones o señales fijas en el ferrocarril y sobre los desarrollos en los que estamos inmersos. Antes ya hablé, y permitidme que me ponga de pie porque me gusta hablar un poco de pie, que a finales de la década de los 70, evidentemente el siglo pasado, parece que fue ayer, pero ya fue el siglo pasado, los ingenieros de Renfe conocían las ventajas del poliéster reforzado con fibra de vidrio y por ello dieron un gran impulso a la implantación de composite en la fabricación de las pantallas y cartelones que hasta entonces existían en la red y que pues estaban fabricadas con materiales tan distintos como podía ser la madera o el acero o incluso el hormigón. Traigo aquí una frase que recoge en su totalidad nuestra realidad y filosofía desde el origen en 1973. Evidentemente yo entonces, y José María, que me acompaña, teníamos el pelo negro, teníamos 20 y tantos años, teníamos mucha ilusión, no teníamos dinero, teníamos poco dinero, por lo tanto nuestro tamaño era pequeño, nuestros recursos eran escasos, pero teníamos una enorme inquietud por la mejora y por la capacidad de innovar. Eso nos hizo que, pues en un tema como era la seguridad vial, entonces incipiente, empezáramos a pensar... Déjamelo, por favor. Déjamelo, por favor. Yo lo paso. No, es que no es eso. Empezáramos a pensar en qué hacer. Nosotros, evidentemente, nacimos con el objetivo de mejorar, como digo, la señalización de las carreteras. ¿Y cómo podíamos mejorar las carreteras? Pues lo primero, introduciendo nuevos materiales. Esos dispositivos, unos dispositivos nuevos en aras a una mejora de la seguridad vial. Como digo, nacimos en 1973, luego en 1978 empezamos a contactar con Renfe, entonces nada más existía Renfe todavía, con el departamento, alguno habrá oído hablar del AMR, del famoso que estaba en Príncipe Pío, donde ya había un departamento de calidad. O sea que no las cosas son de hace 20 años, sino hace 40 años, Renfe ya tenía su departamento de calidad y tenía otro departamento que hoy en día me parece que no existe, que era la homologación de proveedores. Los proveedores tenían que pasar unas pruebas de homologación muy severas, tanto por los materiales como por los sistemas, con la fábrica, etcétera, etcétera. Y el ser proveedor de Renfe, que se llamaba, era un verdadero orgullo. Nosotros eso lo conseguimos en 1979 y rápidamente, además, pudimos contactar y congeniar con los responsables de la señalización del ferrocarril porque estábamos hablando en el mismo idioma. Y cuando se habla en el mismo idioma y hay mucho camino por hacer, pues es fácil entenderse. Aquí estamos viendo imágenes, o vamos a ver imágenes de señales de lo que entonces había en la red. Ya había algunas metálicas, pero por ejemplo, ahí tenemos una señal de silbar. Y esto ocurría todavía en los años 70. Una señal de silbar de la S, un poste medio caído. Esto creo que era el ferrocarril, creo que es la línea del Maresme, ¿no? De Barcelona-Mataró, la primera línea que se inauguró. La señal debía ser también casi de la época de 1850, pero todavía estaba utilizándose. Se utilizaban señales metálicas en semáforos, que fue sustituido después por la fibra de vidrio, y se utilizaban señales, no he mentido, de madera. Ahí se puede ver en esta imagen preciosa, me parece que es de, no sé si es de Túnel de Pajares o de otro, en una nevada. Gracias a esta fotografía son de la Fundación de los Ferrocarriles y se ve que esta señal está hecha en madera, claro, reflectancia cero, etcétera, etcétera. Eso era lo que había entonces en la red. Y nosotros, como digo... La tecnología, José Luis. La tecnología. Pues, de acuerdo con Renfe, empezamos a trabajar e implantar las señales de composite. Vamos a dar un repaso a qué son los composites. Unos composites son materiales, al fin y al cabo, ahora se habla de composites, pero composites hay de toda la vida desde la historia natural, ¿no? Las rocas casi son un composite, los huesos son un composite, porque son materiales
compuestos, como muy bien dice la palabra en inglés, que están formados por una matriz o aglutinante, generalmente que es una ardesina, y después un refuerzo fibroso, que suele ser lo más empleado en resinas son el poliéster insaturado, ortoftálica, isoftálica, resinas fenólicas o resinas epoxídicas que se emplean en piezas de altos requerimientos. Los refuerzos pueden ser fibra de vidrio, lo más habitual, fibra de aramida o Kevlar, que es lo que se emplea en chalecos antibalas, por ejemplo, y fibra de carbono, que se emplea sobre todo en la industria aeroespacial, vehículos muy de alta gama, vehículos de competición, incluso los chasis se fabrican en fibra de carbono. ¿Cuál es la ventaja del composite? Estábamos hablando antes de la chapa metálica y la vuelta a la chapa metálica, que ya existía antes. Bueno, pues lo primero es la ligereza. Estamos en pesos específicos, bueno, aquí está puesto en gramos metro cúbico, porque tenemos que responder al sistema de medidas, pero entre 1,2 y 1,7 toneladas metro cúbico. Frente a, por ejemplo, el acero, 7,8, su peso específico 7,8, o sea, estamos viendo que estamos 5 veces inferior. Una resistencia a la intemperie y a la corrosión altísima, evitamos todos los problemas, propiedades mecánicas muy elevadas, tanto a tracción como a compresión, flexión, impacto, esfuerzos cortantes. Otra ventaja es que se puede colorear en masa. No hace falta pintar, se puede colorear cuando se fabrica y está coloreado en masa. Y además la posibilidad de que podamos dar distintos colores a una cara y a la otra al fabricar los elementos. Hablo también de autolimpiable por la lluvia, porque al ser una superficie muy lisa, permite a la intemperie que el polvo se deposite menos y además con la lluvia se limpie más. Y finalmente el precio. El coste de adquisición inicial puede ser algo más alto, pero todas las ventajas que hemos ido hablando respecto a la ligereza, la durabilidad en el tiempo, pues hacen que a la larga su coste sea infinitamente mejor que el de otros materiales. Hay muchos sistemas de moldeo. El primitivo, el que se empleó después de la Segunda Guerra Mundial, en los albores de la técnica, era el estratificado laminado a mano, que sobre un molde se van poniendo distintas capas de fibra de vidrio que se impregnan de resina, se pasa a un rodillo para eliminar el aire. Cuando íbamos a piezas más grandes, pues ya rápidamente se pensó en otro sistema, no se podía hacer tan manualmente, y se fue a la proyección simultánea, que es una pistola como de pintura, que por un lado proyecta resina, por el otro lado está proyectando fibra de vidrio en forma de hilo cortado, de Robin, y lo proyecta contra un molde, después se pasa a rodillo, se elimina el aire y se puede desmoldear. Mejorando eso están las distintas prensas, la prensa en frío o la prensa en caliente. La diferencia, aquí lo que se mete es una resina, unas fibras y una resina, y con molde y contramolde se ejerce presión, se elimina el aire. Prensa en caliente suelen ser elementos preimpregnados, la fibra ya viene preimpregnada con una resina en estado de polvo o de gel, que al calentar se licúa y posteriormente con el calor polimeriza. La gran ventaja de la prensa caliente respecto a la prensa en frío es que es mucho más rápida, los ciclos de moldeo son mucho más cortos. He saltado uno a propósito. La pultrusión es una extrusión. En composite se llama pultrusión porque en vez de, por ejemplo, una extrusión de aluminio es un único material, una extrusión de PVC es un único material que entra en la extrusora. Cuando se hace una extrusión de un termoestable reforzado con fibra de vidrio y un composite, hay que pasar distintos elementos, generalmente son tejidos o fieltros o hilos impregnados de resina que van pasando por la boquilla, los conformadores, se tira y sale un perfil, el que queramos, ya perfectamente conformado y polimerizado y terminado. La pultrusión se emplea, por ejemplo, cuando estamos en perfiles continuos, como puede ser un poste, un tubo cuadrado, tubos de pequeño diámetro. Para tubos de mayor diámetro se va el enrollamiento o filament winding, que es una matriz o un mandril, mejor dicho, sobre el que se van enrollando fibras o tejidos impregnados, pasan a un horno, polimeriza, seca y se desmoldea. Así se fabrican los grandes tubos de fibra de vidrio. Perdón, que le he dado a lo que no he pasado una diapositiva.
Y luego el autoclave. El autoclave pues, se emplea sobre todo con resinas epoxis y fibra de carbono, las piezas aeronáuticas. También son unos preimpregnados conformados y una vez que se ha hecho la pieza, se introducen en un autoclave mediante presión y temperatura, se cura y se tiene la pieza terminada. Y hay otro sistema que es inyección vacío, o lo que hoy se llama infusión, que es un sistema perfeccionado. Que es el sistema que, en mi opinión, tiene un gran futuro, en mi opinión y en la de muchos técnicos. Al final, sobre un molde, lo que hacemos es poner unas capas de distintos refuerzos de fibra de vidrio en tejidos, puede ser una dirección, unidireccionales, omnidireccionales, bidireccionales, y según el diseño de la pieza y los cálculos que se hayan hecho, pues se programa ya la cantidad de refuerzos, el espesor. Una vez que está puesto eso en el molde, se cubre con un elemento elástico y al tiempo que se está inyectando resina, se está haciendo el vacío a la pieza, de tal forma que queda el molde totalmente relleno con la fibra puede ser fibra de vidrio, puede ser otro tipo de refuerzo, y la resina, y posteriormente pasa a un horno, se cura y se desmoldea. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, la infusión respecto al autoclave? El autoclave estamos en ciclos de producción muy lentos, 24 horas mínimo, mientras que en la infusión se puede trabajar con ciclos mucho más rápidos y, por lo tanto, tener una mejor producción. Dicho esto, ya entramos más en el terreno del ferrocarril. Nosotros, como he dicho, a finales de los 70 empezamos a trabajar y se empezaron a hacer ya especificaciones concretas de las señales de ferrocarril. Tenía que estar compuesta, y esto sigue hoy en día, creo, en vigor, una resina de poliéster isoftálica. ¿Por qué tenía que ser isoftálica? Hay dos tipos fundamentales de resina de poliéster, la derivada del ácido ortoftálico y la derivada del ácido isoftálico. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? La muerte de las piezas de poliéster y fibra de vidrio puede venir porque son higroscópicas, por capilaridad absorben agua, se mete entre los refuerzos y eso hace que pierda cualidades mecánicas. Sin embargo, la resina isoftálica no es nada soluble en agua. Estamos hablando de partes por millón, o sea, pero es mucho más segura. Entonces, a intemperie, tanto los barcos como las piscinas, como las señales de ferrocarril, en nuestra opinión, se deben fabricar con resina isoftálica y así está recogido en la norma. La fibra de vidrio puede tener forma de fieltro, hay una relación resina-fibra. El chill coat es la primera capa, la capa superficial, es el negro que se ve. En este caso, bueno, aquí está todo tapado con reflectante. Aquí, en este caso no. Esto es el chill coat, que es una capa, es una resina superpigmentada que se aplica como primera capa en el molde antes de hacer el estratificado para que dé un aspecto superficial de mayor dureza, brillo y demás. Tiene que estar comprendido entre 300, porcentaje total de cargas de la resina, no será, proporción de estireno monómero, no debe superar el 30%. Bueno, estas son normas técnicas y el espesor de las pantallas se hará según los planos. Con esto nos vamos a unas características mecánicas mínimas, una densidad de 1,7, antes vimos que estábamos en 1,7, la dureza Barcol, que es una dureza superficial, una resistencia a tracción de 80 por 10 a la 6 Nm metro cuadrado o, mucho más fácil, 80 megapascales y una resistencia a flexión mínima de 150 megapascales. Eso es lo que están resistiendo nuestras señales. O nuestras señales y las señales de la competencia, que todo el mundo tiene derecho a seguir trabajando. Bueno, pues ya llevamos 20 años trabajando con Renfe, haciendo señales, cuando en el año 2001, creo que fue, se empezó con la línea de alta velocidad Madrid-Frontera Francesa, primer tramo Madrid-Camp de Tarragona, y allí fuimos requeridos por los ingenieros de lo que entonces era el GIF, los responsables de la obra, para colaborar en una nueva señalización. Querían que
trabajar conjuntamente, el GIF y Tecnivial, en el proyecto fabricación e implantación de una señalización específica que, entre otros requisitos, tenía que cumplir, mejor dicho, los severos esfuerzos a los que se iban a ver sometidas las señales. No era lo mismo un ferrocarril convencional, donde, no sé si alguno de aquí, cuando se creó el triángulo de altísima velocidad casi, era a 150 kilómetros por hora, en Madrid, Barcelona, Valencia. Aquello fue una revolución dentro de la Renfe. Claro, en este caso estamos hablando ya de velocidades de hasta de 350 kilómetros por hora, lo cual eran palabras mayores. Bien. ¿Qué requisitos debían cumplir? Pues evidentemente que las señales estuvieran fijas, tenía que existir tanto la señal como el anclaje, unos esfuerzos tremendos de un tren, en el escaso gálibo, circulando a 350 kilómetros por hora, con los vientos, las turbulencias que eso origina. Y el equivalente, pues teníamos que superar un ensayo en túnel de viento de 160 kilómetros por hora que garantizara el paso del tren. Eso fue lo primero y fundamental. Segundo, teníamos que tener un material ligero. Ante un eventual o posible accidente o cualquier historia de estas, no es lo mismo trabajar con un material con un peso específico de 1,7 que trabajar con materiales de 7,8 toneladas metro cúbico. Evidentemente, la solución que dimos fue el que el sustrato fuera poliéster y fibra de vidrio, todos estos, y reforzarlo con un marco perimetral de aluminio. El grado de reflectancia debía ser de nivel 2, que en tanto hemos hablado, y de esta forma se garantizaba la retroflexión mínima a los 10 años. Y la retroflexión mínima es el 85% de la reflectancia inicial. Antes he apagado las luces al entrar para que se viera una señal de nivel 1 y la misma señal en nivel 2, la gran diferencia que había. Se hizo esto en nivel 2, evidentemente, porque la señal se iba a ver a mucha más distancia. Segundo, iba a durar mucho más años. Ya hemos hablado que la señal de nivel 1 a los 7 años empieza a estar por debajo del mínimo, mientras que las de nivel 2 a los 10 años siguen manteniendo como mínimo el 85% de los valores iniciales. Y a los 12 años todavía están dentro de una capacidad, de un nivel de retroreflectancia aceptable. No hablo de nivel 3 porque, claro, si aquí hablo ya de nivel 3, que es el que se está empleando en carreteras, en los grandes pórticos, pues ya estaríamos garantizando 15 años. Esto fue los valores que había que cumplir en las señales de alta velocidad. Gracias a eso es todo lo que entonces se diseñó, unas nuevas señales. Ya sé dónde toco, toco en el costado. No es ahí, tranquilo. Entonces, este trabajo conjunto, como digo, no fue de Tecnivial, sino de Tecnivial con el GIF, trabajando estrechamente unos y otros, culminó con la implantación de unas nuevas señales, tanto por el sustrato como por el aspecto, dimensiones y colores. Las señales que se hicieron para esa línea eran distintas, los pictogramas eran distintos, en muchos casos, de los del ferrocarril convencional. Desde entonces y hasta el día de hoy, esas señales son las que se han estado implantando en todas las líneas de alta velocidad, incluidas por sus características, esto para nosotros fue un hito bastante significativo, el ferrocarril Medina-Meca, con sus características y sus requerimientos especiales, como era el verse sometido con las tormentas de arena a un verdadero chorreado de arena, etcétera, etcétera. Eso hizo que modificáramos, en cierto modo, las señales de la alta velocidad española y, en la diapositiva que se ha visto al principio, en la línea Medina-Meca, toda la señalización fija está fabricada por Tecnivial. Dicho esto, ¿cuál es el futuro? Bueno, o cómo ir al futuro. Nosotros lo tenemos muy claro, cómo hay que ir al futuro, que es siguiendo con el I más D más I.
tratamos de, yo por lo menos, desde que empecé en esta compañía, he tratado de que se siga trabajando en I+D+I, y es algo que todas las personas que trabajan en Tecnivial tienen que llevar en sus genes. O sea, la inquietud, el no decir las cosas porque sí y decir cómo se puede mejorar todas y cada una de las cosas. Eso nos lleva muchas veces a fracasar. Lo lógico, la prueba-error, 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 hasta que unas veces, quizá menos de las que quisiéramos, tenemos éxito y conseguimos el ir mejorando. Traigo aquí esta frase para lo que los acabo de decir. La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible a largo plazo. O sea, siempre hay que ir un paso por delante, porque al final, si no, te sobrepasarán y te quedarás atrás. Y eso lo tenemos también en Tecnivial muy claro. ¿Dónde estamos ahora? Pues al margen de todo esto que cuenta Victoriano, que es verdad y que es lo que nos da de comer, porque Tecnivial evidentemente no es una organización benéfica, es una empresa mercantil, y nosotros trabajamos como todo el mundo para ganar dinero y para vivir lo mejor posible. Y bueno, pues al margen de todo eso, lo que sí hacemos es seguir trabajando, investigando y pensando en cómo mejorar todas y cada una de las cosas. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Por ejemplo, estamos investigando materiales y tecnología de lo más diverso. Podéis comprender que la discreción es un factor fundamental en la investigación. Pero sí puedo, por ejemplo, adelantar que estamos trabajando en un problema grave que quizá en el ferrocarril no lo es tanto, pero sí en la carretera, como es la niebla. Pues estamos trabajando con tecnología de láser pulsado, investigando con el láser pulsado para el poder circular, el poder estar o en lo posible paliar el grave problema de la niebla en las carreteras. Es un sistema que tenemos bastante adelantado y que espero que sea bastante revolucionario a nivel mundial. Estamos empleando muchos recursos, tanto económicos como humanos, en ese tema. Y seguimos trabajando al mismo tiempo en nuevos materiales y su aplicación para los fabricados, para los composites. Y entre ellos quiero destacar lo último que estamos haciendo, que es trabajando en composites con nanopartículas. Hemos traído aquí esta señal. Esta señal ha sido sometida al mismo esfuerzo que esta metálica. Y aquí está, intacta. La levanto con un dedo. Me aseguro que esa no la puedo levantar con un dedo. Esta no la puedo levantar con un dedo, sino con dos manos de acero. Bien, pues trabajando con nanopartículas estamos consiguiendo ya unas resistencias a tracción de 300 megapascales. Es decir, la especificación, si recordáis, técnica de ferrocarril requiere 80. Esta señal ya aguanta 300 megapascales, con una ligereza de 3 kilos. Es un material totalmente, bueno, pues que estamos ahora mismo en proceso de elaboración y que nos está dando unos resultados excepcionales. Tenemos aquí además a una de las personas, Diego, de la empresa colaboradora que estamos trabajando conjuntamente en el desarrollo de estos nuevos materiales para aplicación no solamente ferroviaria, sino otras muchas. La aplicación ferroviaria que pensamos, pues que en el futuro, con esta señal, en un futuro próximo, no será necesario el zuncho de aluminio, porque tendrá resistencia suficiente para poder aguantar los esfuerzos requeridos en el ferrocarril de alta velocidad. Y eso va a llevar aparejado pues, una serie de ventajas. Pero no solamente ahí. Pensamos, antes, cuando estaban hablando de que se permitía otra vez el acero, yo pensaba, pasamos la edad de piedra, pasamos la edad de los metales, llegamos a la edad de los composites y de los polímeros. Y, joder, ahora, ¿cómo vamos a volver otra vez a los metales? ¿Cómo vamos a dar un paso atrás cuando tenemos materiales muchísimo mejores y al mismo precio? Es algo que no llegamos a entender, pero esperamos que poco a poco se vaya entendiendo. Y con estos materiales
Yo creo que en un futuro relativamente próximo vamos a ver, por ejemplo, en nuestro otro campo de aplicación, como es la seguridad vial en las carreteras, cómo se sustituyen, ya de hecho lo estamos haciendo, los elementos metálicos, muchos elementos metálicos, por elementos fabricados en composites, espero que sean de Tecnivial, o por lo menos que hayan sido desarrollados por Tecnivial. En fin, no quiero dar más la lata, pero voy a terminar con una frase para mí terriblemente negativa, dicha por don Ramón Menéndez Pidal allá a los principios del siglo pasado. España es tierra de precursores, ¿cierto?, que se anticipa para luego quedar olvidados cuando su innovación surge después en otro país más robustamente preparada, mejor recibida y continuada. Y es verdad, pero nosotros estamos trabajando porque no surja después en otro país, sino que sigamos en España trabajando en ello y que seamos reconocidos a nivel internacional. Para mí es un orgullo, evidentemente, después de 40 y tantos años, el ver, el saber que Tecnivial está implantada en 4 continentes en el mundo y que somos reconocidos a nivel internacional, como antes he dicho, por ejemplo, en Medina la Meca, y que seamos invitados a distintos congresos a lo largo del mundo para exponer nuevas tecnologías que estemos desarrollando. Y, en fin, dicho esto, quiero agradeceros a todos la atención, el haber venido. Para nosotros es un honor contar con toda esta buenísima participación de gente tan preparada y estamos a vuestra disposición. Como antes he dicho, no somos solamente fabricantes. Si queréis ahora hacer alguna pregunta, que sigamos hablando, pero que siempre Tecnivial, en lo que pueda, contribuiremos al desarrollo de España, al desarrollo además del ferrocarril y sobre todo al desarrollo de la seguridad vial en todos los aspectos. Nada más recordar que lamentablemente después de, como antes habló Victoriano, del accidente del túnel de Santiago de Compostela, fuimos requeridos por el ADIF para rápidamente implantar y recolocar toda la señalización de límites de velocidad, y Tecnivial, una vez más, pues dentro de sus posibilidades cumplió con el ADIF. Fuimos reconocidos por ello públicamente para, en un plazo brevísimo, poder cambiar todos los límites de velocidad de toda la red en España. Estamos para ello, es nuestra obligación y por eso trabajamos. Muchísimas gracias y, si queréis, ahora vamos a tomar un aperitivo. Vale, espera. Gracias. Perdón, muchas gracias. Yo, al hilo de lo que estás diciendo, de esa colaboración, por un lado resaltar, efectivamente, nosotros nos dedicamos al tema de la fabricación de señales, de balizamiento. Nos gusta rodearnos de los mejores colaboradores, socios, en este caso en el tema de los composites. Bueno, pues como hemos hablado, está aquí una de las personas que está ahora en esta investigación con los nuevos materiales. Pero siempre se necesita de la otra pata, la de nuestros clientes, ¿no? Está muy bien innovar, pero si luego realmente podemos aplicar, así que estamos abiertos a todos los comentarios, todas las sugerencias que queráis hacer, todas las dudas que os puedan surgir en cuanto a estos nuevos materiales con respecto al aluminio, o sea, la señal con el marco de aluminio, para poder implantarlo lo antes posible, porque yo creo que es un trabajo de todos. Como hemos dicho, no queremos que se cumpla esa frase maldita que nos está pasando, por ejemplo, hemos dicho antes con el SPM, que tiene una acogida buenísima en Israel, donde no dudan de las bondades de la fibra frente al metal, y en España, pues a veces por temas que si marcados, que si lobbies, en fin, por problemas muchas veces burocráticos, normativos, se desechan mejores soluciones a problemas que al final salvan vidas, porque estamos hablando de la seguridad. En este caso, bueno, es un tema de innovación y nos gustaría contar con vosotros para ponerlo en marcha cuanto antes. España, el tema de la bionda de fibra no está homologada aún. Sí. Bueno, esto si quieres está homologada, sí. Y está puesta en algunos. La bionda de fibra es un sistema de protección de motociclistas, no es un sistema de contención de vehículos. Es decir, los sistemas de contención de vehículos que existen en las carreteras de nuestro país deben de ser protegidos para cuando se produzca un impacto de uno de los usuarios más vulnerables de la vía, como es el motociclista, que no se produzcan ni muertes ni amputaciones. Para eso se pone un faldón. Ese faldón
es lo que nosotros llamamos sistema de protección de motociclista. Va anclado a un sistema de contención de vehículos. Y sí está regulado y sí tiene normativa. Y la normativa... ¿El sistema de contención de vehículos lo tenemos homologado en España? Sí, el sistema de contención de vehículos, hay una normativa europea que es la EN 1317 que regula y evalúa el comportamiento de los sistemas de contención de vehículos. Y el sistema de protección de motociclistas, no hay normativa europea, se hizo un intento en el año 2008, pero el Comité Europeo de Normalización decidió dejarlo como una especificación técnica que no es de obligado cumplimiento. Y además estaba basado, el proyecto inicial para convertirlo en norma europea, estaba basada en la norma española, que es la UNE 135-900. Esa norma española es la más avanzada en todo el territorio europeo en cuanto a evaluación de sistemas de protección de motociclistas. Al ser la especificación técnica que sale de Europa de no obligado cumplimiento, España decide no cumplirla y acogerse a su ley, que es la UNE 135-900. Está regulado, es decir, se pasan ensayos, se tira un maniquí contra el sistema de protección motociclista a una velocidad determinada, con un ángulo de inclinación determinado, y se evalúan parámetros que provocan la muerte fundamentalmente por rotura de cuello o por daños en la cabeza. Bueno, en este tema quiero aclarar una cosa respecto a las biondas. Efectivamente, como muy bien ha dicho Joaquín, nosotros, la normativa es la que hay. En el sistema de protección de motoristas, que es el nuestro, que antes se ha visto, y que está implantado en Israel, en España, en otros países, y ahora esperamos que en los próximos meses, aunque las cosas de Palacio siempre van despacio, es posible que se hagan unos tramos experimentales en Estados Unidos. Este sistema tiene que resistir no solamente las desaceleraciones a los que se ve sometido el motociclista, sino también el choque de vehículos, de distintos vehículos, sin que cause daños mayores que los que se pudieran causar sin este suplemento. Esos ensayos los hemos pasado todos correctamente. Ahora, como sistema específico de contención de vehículos, todavía no, estamos trabajando en ello y haremos los ensayos correspondientes. Lo único que tenemos hasta ahora de guardarraíl o biondas son las metálicas o las de madera. Las de madera también están certificadas, están homologadas y próximamente esperamos tener ya también certificado y homologado exclusivamente para contención de vehículos el sistema nuestro en composite. Con respecto a la señalética en vía, nos encontramos sobre todo en la época invernal la problemática de que la nieve se nos pega en los cartelones. Entonces, claro, tenemos que ir a hacer mantenimiento siempre a limpiar los cartelones. Una de las posibles soluciones sería inclinar un poco los cartelones de tal manera que la nieve escurriera por gravedad entre los cartelones, pero claro, ahí se pierde la efectividad de la reflectante. ¿Se podría existir un método? Perdona, la Pero espera que termine. Un momentito, perdón, sigue. Sí, mira. Con ese ángulo negativo, un nivel 2, precisamente una de las ventajas que tiene es la angularidad respecto al nivel 1 de reflectancia. Por lo tanto, no le afecta lo más mínimo el que tú inclines porque la locomotora, el foco de la locomotora es muy ortogonal a la pantalla. Si tú la inclinas un poco, esa angularidad la absorbe perfectamente un nivel 2 de reflectancia. Un nivel 1 sí perderías retroreflectancia. Y es un buen sistema el poder... Sí, se puede hacer. Al instalar el poste se le puede dar un ángulo negativo. Sí. De hecho, una de las propiedades que tienen las láminas reflectantes prismáticas frente a otros fabricantes es la angularidad. Es decir, hay fabricantes que las láminas las tienes que colocar en una determinada posición, como por ejemplo pasa las láminas 3M, famosas en el mundo, depende de la posición que la coloques, te emite una reflectancia mayor o menor. Sin embargo, la reflectancia que se utiliza, Tecnivial en este caso son láminas prismáticas. Bien, pero eso es en nivel 3. Y el nivel 2 también. El nivel 2 es... Sí, el nivel 2 que estamos utilizando ahora mismo tiene esas propiedades. Pero como dice José Luis, se puede inclinar bien modificando los soportes, implementándolos de muchas formas. ¿Y hasta qué grado se podría realizar esa inclinación? Yo creo que con un ángulo de 3-4 grados
Tienes corregido perfectamente el problema de herencia. También, hombre, sí, en el momento en que le des eso ya, las ventiscas siempre te van a dejar nieve, ¿no? Pero la nieve normal cayendo verticalmente, pues lo vas a poder suprimir. Un 3-4 grados sería suficiente. Dime. En relación con el prototipo, siguiendo con los métodos de fabricación que ha explicado y el que ha dejado para el final, entiendo que se fabrican por infusión. Esa está fabricada por infusión. Y ¿tienen de alguna manera, yo es que conocía los métodos de prensa caliente y el de laminación o estratificación, Sí. me parece que ha comentado. ¿Cómo tienen considerado los controles de calidad finales de fabricación para tener claro la homogeneidad de las propiedades en toda la lata? Bueno, se hacen ensayos de piezas, se hacen ensayos destructivos y se toman probetas de distintas partes de la pieza y se analizan. Yo, por ejemplo, no lo puedo poner ahora aquí. Por ejemplo, en una señal equivalente a esa, hemos hecho 32 probetas y se han roto a tracción. ¿Hay una norma, hay alguna regulación que recoja? De ensayos a tracción, todos los ensayos de laboratorio están regulados, ¿sabes? Como tienes que realizarlo. Digo, pero para estos materiales. Para estos materiales no, estamos todavía iniciando. La vuelta atrás hacia el metal, que hay mucha más experiencia, conocimiento y... No, pero estamos hablando, no, mira, por ejemplo en infusión, antes se me ha olvidado y ahora es el momento. No sé, alguno habéis podido leer este fin de semana en un suplemento económico todas las piezas aeronáuticas, todos los aviones, vamos, porque se construye la totalidad del avión, de la estructura, en epoxi carbono, por autoclave. Pues M-Torres en España ha desarrollado un sistema que ya se está empleando en Rusia, no ha salido. Se está empleando en la construcción de grandes aviones comerciales en Rusia, se ha empezado a trabajar por el método de infusión para fabricar alas y requerimientos mayores y más severos que en aviación no los hay. Y sin embargo se ha diseñado una maquinaria específica, unos robots, para poder fabricar planos de aviones de 30 metros de longitud sin necesidad de autoclave. Pasan directamente de unos moldes fabricados por infusión directamente al horno y se desmoldea la pieza terminada. En eso se está trabajando. Y esa es la gran ventaja. Por ejemplo, aunque no lo dicen, BMW en el i8 ha desarrollado, el i8 está hecho en fibra de carbono, pero no está hecho en autoclave. Con lo cual los ciclos de fabricación son mucho más cortos y eso les ha permitido abaratar del orden de 5 veces el coste. Y están trabajando con infusión, no están trabajando con autoclave. Son coches de competición, vehículos de competición, o sea que todo eso nos garantiza y a nadie se le ha ocurrido decir vamos a hacer un coche de carreras metálico, de acero. Vamos, en absoluto. Estamos trabajando en mejorar métodos de fabricación y acortar ciclos en materiales compuestos. En cualquier caso, para este tipo de desarrollos, nuestra hoja de ruta siempre es la normativa existente de señalización, en este caso ferroviaria, y cumplir o intentar cumplir los parámetros que marca esa norma. Es decir, si nos piden parámetros a flexión, a tracción, a compresión, nosotros tenemos que intentar garantizar esos parámetros con el mínimo coste posible. En estos nuevos materiales, la verdad es que ya tenemos dos elementos que en los últimos años hemos conseguido pasarlos a poliéster, como son la canaleta y últimamente los protectores de baliza alfa, y realmente no somos expertos y cada vez que tenemos oportunidad de hablar con alguien que sabe de esto mucho más que nosotros, pues bueno, pues nos gusta que nos contéis para intentar ir haciendo lo mejor día a día. Perfecto. ¿Más preguntas? Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a tomar el aperitivo.